destrucción, ruina, pero sobre todo, hermanos, ha dejado, nos ha dado la oportunidad de reflexionar a otros que no lo hemos vivido en esa dimensión. Eh, mirando un poquito acerca de los resultados que dejó este terremoto, del caos que viven ciudades enteras, poblaciones enteras. Quiero comentarles así como unas experiencias que he escuchado que me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, está la experiencia que vivió una familia, la familia Caicedo, Saavedra Caicedo, una familia caleña, compuesta por mamá, papá y tres niñas, tres chicas muy lindas, tres hermosas hermanas, unas trillizas. La señora Blanca Caicedo, la mamá, el señor Jairo Saavedra, el papá, y las tres trillizas, Ana María, Sofía e Isabela. Y según lo que cuenta la familia, estaban en el apartamento y las chicas, ellas todas tres habían estudiado la misma carrera en la misma universidad. Lo que cuenta la familia es que no se separaban para nada porque, bueno, eran trillizas, pero además en una unidad impresionante, vivían las tres y todo, pues las tres trabajaban las tres y salían, dos de ellas, Isabela y Sofía, bajaban las escaleras y Ana María iba a bajar con ellas, pero se devolvió y es cuando sucede el terremoto. Eh, las dos chicas, como bajaban las escaleras, ellas, bueno, cayeron muchas cosas sobre ellas. Ana María, como se alcanzó a devolver y quedó como en alguna parte cerca a la puerta donde llegó y quedó dentro del triángulo de la vida. Cayó una pared, pero cayó como sobre yo qué sé, bueno, quedó como en un espaciecito a donde no murió, fue la única sobreviviente de esa familia. Si ellos estaban totalmente bien, si se expresaron que se amaban, si sus últimos días fueron de una relación bonita, si no habían nada de rencores y de situaciones en sus vidas, no lo sabemos. Lo único que sabemos es que de una familia de 5 solamente vive una y 4 murieron. Qué doloroso. Qué doloroso para la chica cuando tuvo que ser intervenida, le hicieron una cirugía de pelvis y, y bueno, por unos minutos, quizás no alcanzó, quizás a pasar 2 minutos y eso cambia la vida de todos, ¿no? Triste, muy triste una situación de esas. Y la expresión que tiene Ana María en la clínica, luego de que se le confirma la muerte de sus padres y de sus hermanas, es que ella no sabe vivir sin sus hermanas y sin sus padres. Ahora también está el caso de Juan David, un hombre, y un bebé Salomón, un bebé de 2 mesecitos, que fue un video que circula por las redes, un niño que lo saca, ¿no? Vivían en un cuarto piso, la esposa, la mamá del bebé, Valentina, ellos estaban en el apartamento, ella como lo amamantaba toda la noche, dormía un poquito más, Juan David se despertó y estaba con el niño en brazos, iba a hacer el desayuno, pero faltaron algunas cosas, así que solicitó un domicilio y bajó a pisos a recibir el domicilio y subiendo empezó a temblar. Él no sintió que era un temblor, pero cuando llegaba al apartamento salía la esposa en la toalla porque estaba temblando y bajaron, bueno, y él dice que él no sabe, él no se explica en qué momento la esposa y un familiar se van tan lejos de él y justo llegan al lado de la portería donde se desploma una cantidad de cosas y ya queda solamente polvo y ya él solamente se da cuenta que está casi sobre su bebé protegiéndolo y bueno, más o menos como a la hora y media o 2 horas es rescatado.
El bebecito sufrió una pequeña fractura en una piernita, pero sale vivo. Y entonces él dice que no sabe, ¿no? Que quedó, que está en ceros, que gracias a Dios tiene una motivación muy grande, que es su bebé, pero también pensaba cómo fue esa última noche de ellos, cómo fue el día anterior, qué expresiones se dijeron que se amaban, tuvieron diálogos interesantes, quedaron lindos recuerdos, o qué hay, no, no sé, no sé. Pero bueno, gracias a Dios, pues el papá y ese bebé viven, ¿no? Y hay otros casos que me llaman la atención, también, bueno, en Cali, una niña de 7 años, la mandan vive en Bogotá y los papás la llevan y la dejan donde su abuela, para que estuviera unas vacaciones con la abuela y resulta que sucede el terremoto y las encuentran a las dos muerticas, la abuelita abrazando a esa nieta. Está otra niña de 11 años que va a visitar a los abuelos. Los abuelos habían acabado de cumplir cerca de 50 y algo años de casados. La niña no tenía clase el lunes, así que el domingo la dejan con los abuelos para que pase ese día con los abuelos y mueren los tres. Y bueno, eh, no sé cómo serían los últimos días de esas familias. Y por último, una señora llamada Elena que vivía en un segundo piso. Es un milagro que la señora viva, es una señora ya, un adulto mayor. Y ella dice que cuando estaba con los escombros encima, eh, se arrepintió. Le dijo al Señor, bueno, se arrepintió. Y entonces es una de las primeras personas que pues es rescatada, solo que me llama la atención como ella cuenta en todo su susto y su miedo y dijo, y ella dijo que no, pues no quería, no quería morir así y le pidió al Señor, bueno, perdón y todo eso. Y hermanos, esta situación eh, que sucedió, que con mi esposo la sentí, íbamos en el carro y empezó a sacudirse fuerte, pero vivimos al oriente del país, así que pues realmente nosotros no lo sentimos tanto como los que lo vivieron, realmente fueron los del occidente del país. Y ver todo lo que pasa es muy triste, es muy triste. Y bueno, recordaba también en la Biblia, ¿no? Cómo hay la evidencia de historias donde relatan situaciones de caos también y de sobrevivientes. Por ejemplo, la familia de Noé, que fue sobreviviente a un diluvio, la familia sobreviviente de la lluvia de fuego y azufre, que fue Lot y sus hijas, la familia de Jacob, que fue superviviente ante una hambruna mundial que duró 7 años en todo el oriente del mundo en esa época. También a los supervivientes de sequía que hubo por 3 años, que era la viuda de Serepta y su hijo, ¿no? Pues hubo muchos, pero digamos que lo que registra la Biblia. Eh, que también tuvieron que vivir situaciones así complejas, como por ejemplo Noemi y su familia, que estando en Belén tienen que ser emigrantes porque se enfrentan a una hambruna bastante seria. Así que esto que está sucediendo en este momento, en este año, sucedió también en otros momentos. Pero hermanos, quiero recordarles que la Biblia nos habla de principios de dolores. Nos habla sobre guerras internacionales y tensiones geopolíticas que lo estamos viviendo. Eso lo podemos leer allá en Mateo 24, versículos 6 al 7, que Mateo 24 es el noticiero al día nuestro. La Biblia nos habla de desestabilización de tierras y de sismos regionales. Eso está en Lucas 21, versículo 11 y Mateo 24, 7.
Pero también nos habla de grandes tribulaciones, ¿no? De la intensificación que se llevará del juicio, y nos habla de un gran terremoto, nos habla de mega incendios y tormentas extremas, que eso ya pues son los sellos y las plagas en Apocalipsis capítulo 6, capítulo 8. Habla de colapsos de los océanos y de las fuentes de las aguas y de caos climático y marítimo en Lucas 21. Así que es interesante ver que estamos viviendo desde 1798 el tiempo del fin, pero en este tiempo esta generación está viviendo los llamados de misericordia que está haciendo el Señor mundo antes de que el Señor Jesús vuelva, que será lo más maravilloso, pero antes de que vuelva el Señor, habrán eventos y situaciones muy difíciles, hermanos. Y la Biblia dice que debemos prepararnos. Y sabe, uno por las noticias entonces escucha que la mochila de emergencias y le dan a usted una cantidad de consejos que hacer ante el terremoto, que si tiembla, que a dónde se hace, que el triángulo de la vida, que bueno, una cantidad de recomendaciones buenas, ¿verdad? Para la supervivencia física. Pero también necesitamos estar preparados, hermanos, no solamente en esos aspectos, sino en la reconciliación espiritual y la reconciliación familiar. Y quiero invitarlos a que tomemos la Biblia y si están ocupaditos, que me regalen la atención posible. Y si tenemos un papel y un lápiz cerca, pues qué bueno sería tener la oportunidad de registrar estos textos bíblicos y luego con el tiempo en oración poder leerlos. Porque hermanos, nosotros no sabemos cuándo estemos en familia juntos o juntos en familia como este programa. Porque la vida es incierta, estamos en el tiempo de la incertidumbre. Mira, se mueve la tierra y pasan un montón de cosas. Y la Biblia lo está anunciando y está pasando y estamos viendo la evidencia. Malaquías capítulo 4, versículos del 5 al 6, nos habla de algo interesante. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová. O sea, este texto lo podemos aplicar para este tiempo. Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hermanos, este texto se está cumpliendo literalmente. La maldad que hay en el mundo llegó a tope. Y el Señor está permitiendo los juicios y está permitiendo que se presente todo lo que se está presentando y se ha de presentar porque está escrito en su palabra. Y yo hoy quiero recordarles sobre la preparación, no solo de la mochila, no solo de la preparación física, a dónde tenemos que correr para cuidar este cuerpo. Hermanos, quiero recordarles que necesitamos hacer un trabajo espiritual y familiar. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. El Señor preveía que en esta generación y en cada generación existirían dificultades entre los padres y los hijos, problemas que han generado rencores, que han hecho que se aparten, que no se hablen, que no se visiten, que queden los padres rezagados a su edad avanzada, sin tener sustento de sus hijos o cuidado de sus hijos o atención de sus hijos por cosas que pasaron en su infancia o en su juventud. Hijos, quiero recordarles
que la palabra dice que es el tiempo de volver, de reconsiderar estas situaciones, de buscar la reconciliación, ahora que hay vida, ahora que hay oportunidad. Es necesario hacerlo, que haya reconciliación entre padres e hijos. Es necesario porque estamos enfrentando el juicio en este momento, el juicio investigador, además de los juicios que están empezando a caer. Y a veces olvidamos eso. A veces tenemos dolores en el alma que no hemos solucionado, que a veces los alimentamos y no buscamos la manera de que eso sea entregado al Señor y que se pueda resolver. Pero hoy que hay vida y hoy que hay tiempo de gracia, quiero recordarlo a través de la palabra del Señor. Porque Dios promete que antes de que venga el día de Jehová, día terrible y grande, el Señor hará ese milagro. Pero ese milagro no sucede sin la voluntad humana. Si yo tengo dificultades con mi padre, o con mi madre, o con mis hijos, o dolores, o yo como hija, hermanos, y si yo no me acerco, no busco que el Señor me regale de su perdón para yo poder realmente perdonar, experimentar la alegría, la liberación que trae de todos esos recuerdos, de todas esas tristezas, de todas esas heridas. Am, Necesito hacerlo. Es el llamado que también tenemos a hacerlo. Hay una preparación, hay que orar, hay que estudiar, hay que buscar consagrarnos cada día más, todo eso. Pero también, hermanos, dentro de la preparación necesitamos revisar nuestra vida. ¿Cómo estoy con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, con mi familia? Y bueno, ya se van extendiendo, ¿verdad? Esos niveles con los cuales yo tengo algún tipo de vínculo. Pero como hoy es un día de familia, solo me quiero centrar en ese vínculo, en el vínculo familiar. Hay otro texto en Lucas capítulo 21, versículos 34 al 36. Y nos dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, el Señor nos invita a una preparación y esa preparación, vuelvo y repito, necesitamos ver cómo está nuestro corazón. Por eso dice, mirad por vosotros mismos vuestros corazones. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué hay, hermanos? ¿Qué hay? A veces, cuando hay diálogos, ¿verdad? Y se salen experiencias, usualmente se comparten las experiencias que más nos han marcado, sean positivas o negativas según el grado de confianza que hay en ese grupo. Si no es un grado de confianza tan alto, pues uno omite las negativas y no dice las positivas. Pero cuando hay un grado de confianza, entonces hay muchos dolores que se expresan, que se exteriorizan. Y cuando eso pasa, a veces pregunto, ¿y tú ya lo resolviste? ¿Eso ya cambió? No, 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 él ni se acuerda. No, eso, bueno, igual ya pasó tantos años.
O sea, no hay sí, lo resolví, ya no hay nada en mi corazón y sobre todo a veces como se expresan las cosas, se siente que hay ahí una carga de dolor todavía. Pero hermanos, yo quiero invitarlos hoy para que aprovechemos el tiempo, para que miremos también en nuestros corazones que no estén cargados, o más bien nos motiva la Biblia a mirar de qué están cargados nuestros corazones, de alegrías, de, de sueños. Nuestro corazón está cargado de recuerdos lindos, de cosas superadas, de pruebas pasadas, o de qué está cargado nuestro corazón. No podemos seguir postergando la solución de los conflictos. Si había, si existía alguna situación sin solucionar de alguna de las familias que perdieron miembros de su familia y que dentro de los que se perdieron o murieron, no se dialogó, no se concilió, no se resolvió, no hay ya nada que hacer. Pero tú y yo tenemos una oportunidad extra de poder aprovechar para no postergar más y solucionar esos conflictos. ¿Qué puedo yo, de parte mía, qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, la Biblia nos da muchas recomendaciones. Por ejemplo, el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, nos dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. A veces, bueno, no sabemos este texto de memoria, pero en la aplicación de él sería bueno de pronto que nos miráramos, ¿no? Que pudiéramos observar. A veces, hermanos, estamos tan, o hay una experiencia tan cargada de religiosidad y se vive en los hogares que el sábado tienen que salir corriendo para la iglesia para estar temprano al horario que es, si hay responsabilidades con mayor veras y no hay ayuda, no hay equipo, entonces más bien ahí es como presión, hay ofensas, hay hasta que se llegan sentimientos de ira. Quizás no se explota algunas personas por miedo, por respeto, o porque su temperamento es aguantar, es callar, pero se llega a la iglesia súper enojados, súper mal, los niños estresados y en un ambiente mm, bien incómodo, ¿no? Y la Biblia también dice que si yo sé que hay algo, alguien que tiene algo contra mí o no hay alguna situación sin solucionar, debo yo dejar mi ofrenda e ir a solucionarla, ¿no? Y deberíamos tener esa experiencia de, de encontrar familias quizás reunidas, orando, abrazadas, y que existiera esa expresión en el momento de decir, mira, perdóname, yo te saqué a empujones, no te colaboré, ay, no, o decir, amor, me siento mal, me siento cargada, mira lo que pasó hoy, no me gusta. Y bueno, tener esa oportunidad de solucionarlo a tiempo. Pero a veces, hermanos, no nos tomamos ese tiempo, no nos regalamos esa oportunidad y estamos súper malhumorados y aún peor si hay apariencia de piedad, nos paramos allá con la súper sonrisa y saludamos y hacemos la apertura o el tiempo de la escuela sabática o aún la predicación, cuando realmente en nuestras vidas hay cosas que no están bien, sea porque nos demos cuenta o sea porque lo estamos omitiendo, o sea, estamos tan ensimismados en ese corre-corre que ni siquiera tomamos en cuenta a la otra persona que está conmigo, cómo se siente, cómo fuese salir de casa. Entonces, eh,
el Señor nos invita a que seamos practicantes de su palabra, a que nos preparemos. Y prepararnos no solamente es llenarnos de conocimiento, de fechas y de profecía y estar pendiente de los eventos y empezar a mirar si nos faltan 5 años, 10 años, bueno, y estar ahí, sino prepararnos, hermanos, es vivir su palabra en esos ejemplos prácticos de la vida. Cuando salimos para la iglesia, ¿cómo salimos? ¿Qué tanto nos apoyamos? ¿Qué tanto equipo hacemos? ¿Qué es más importante, salir a los empujones o tener el tiempo para que todos nos involucremos? Eh, Romanos capítulo 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Bueno, a veces se suscitan inconvenientes que no se resuelven y se suma el mal carácter que tenemos y a veces lo inflexible que somos y entonces esas molestias se prolongan, ¿no? Y tomamos actitudes de castigo contra el otro, entonces no hablamos o no contestamos o no hacemos o no salimos o somos indiferentes, bueno, no sé qué tantas cosas. Pero el Señor hoy nos invita, hermanos, a que si es posible, si depende de usted o de mí, tratemos de estar bien con todos, porque no sabemos cuándo va a ser nuestro último momento, nuestro último día. Y Hebreos 11:7 y bueno, Josué 24:15, que es un texto muy conocido, ¿verdad? Y mi familia y yo serviremos al Señor. Y Hebreos capítulo 11, versículo 7 nos dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bueno, quiero tomar la primera parte del texto. Por la fe. Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Hermanos, aún no se ven muchas cosas que la Biblia está anunciando, pero necesitamos hacer como Moisés, ir adelantito, haciendo caso a lo que el Señor dice. Y dice que antes de que pasaran, el Señor se las advirtió a Noé, así como lo está haciendo con nosotros, que nos está advirtiendo que necesitamos prepararnos antes de que sucedan las cosas. Pero me quiero centrar acá en la preparación que hizo Noé y a quién la hizo. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y quiero terminar, hermanos, con este llamado y con este testimonio de Noé. Noé, con temor, preparó el arca donde su familia fuera salva. Hermanos, con temor reverente, necesitamos preparar, preparar a nuestra familia, preparar a nuestra familia. Y el arca que el Señor nos regale, el arca que el Señor nos permita. No sé lo que pueda simbolizar el arca para cada uno. Lo que sí sé, hermanos, es que el Señor desea que no posterguemos más, que si de pronto el orgullo o el egoísmo o los dos o algunas cosas más están evitando que nosotros disfrutemos de la familia que tenemos con vida, que tenemos al día, cerca a nosotros, a nuestra pareja, que a nuestra compañera o compañero de vida, a los nietos, bueno, no sé, hermanos, que disfrutemos de ellos con las recomendaciones que el Señor nos ha hecho.
buscando siempre la reconciliación, buscando siempre estar bien, disfrutar, buscar siempre, hermanos, que podamos eh, tener presente la necesidad de, de disfrutar del momento en el que estamos bien, en este momento, porque en media hora, en un minuto, en 10 minutos no sabemos lo que pueda pasar. Eh, que tengamos ese deseo, pero que lo llevemos a cabo como lo llevó Noé. Preparó un arca para que su familia se salvara. Hermano, amigo, ¿está preparando usted esa arca? Esos momentos especiales, ese ambiente familiar, ese carácter en el que hay cosas que quizás molestan en la familia, pero con la ayuda de Dios voy a trabajar sobre ellas. Porque a veces nos centramos en un trabajo exterior del cristianismo, pero la Biblia nos invita a que hagamos con renovado esfuerzo y con decidido esfuerzo un trabajo interior también. Esa es la invitación, es la reflexión a la que quiero llegar hoy, que Dios no lo quiera, no tengamos que pasar cosas que están pasando en este momento otras personas, ¿no? Eh, ¿Por qué mis padres se murieron? Yo los iba a ir a visitar la otra semana. ¿Por qué? ¿Por qué yo me puse y por qué peleé tan fuerte? ¿Por qué me fui de la casa? ¿Por qué tuve que decirle eso que le dije? ¿Por qué tuvimos que quedar así de mal? Bueno, son cosas que pasan y que han pasado y que qué importante es que podamos reflexionar, que podamos pensar y pedirle al Señor, hermanos, como dice allá en Apocalipsis 3:18, pidámosle al Señor el colirio para ver ese oro refinado en fuego y esas vestiduras que tanto necesitamos, para no solamente centrarnos en vivirlo en la vida, pero de manera especial en la familia, a quien necesitamos con la ayuda de Dios unirnos más y llegar toditos, toditos delante del Señor para decirle, Señor, he aquí mi familia. Entonces, Dios bendiga su palabra, Dios nos regale su gracia. Bendito sea nuestro Dios por la misericordia que ha tenido hasta el día de hoy. Aprovechémosla, hermano. Aprovechémosla. Es mi deseo en Jesús. Amén.